la voz pasiva. Pero, ¿qué es eso? Es una construcción gramatical en la que la persona u objeto experimenta la acción. Y muchos pensaréis, ¿What on earth? Let's look at some examples. En español, primero. El inglés se habla en todo el mundo. El niño fue rescatado del incendio. O el paciente es trasladado al hospital. Fácil, ¿verdad? Ok, so let's go step by step. Vamos a ver primero la pasiva de presente simple. Let's do something. Let's look at the previous example. El paciente es trasladado por los médicos al hospital. What's the structure of the passive voice? Very simple. Un sujeto, el paciente, es trasladado, el verbo, un complemento, por los médicos, que ese sería ese complemento agente en español, y en este caso también tenemos un complemento de lugar, ese al hospital. Ok, ¿cómo se forma entonces el verbo en pasiva en inglés? Pues igual que en español, el verbo to be en presente y un participio. ¿Cómo es el participio en inglés? Con los verbos regulares es muy fácil, simplemente añadimos ed. ¿Y los irregulares? Esa tercera columna. Yes, you're right. So let's look at these basic irregular verbs. Do you remember their past participle? Yes? Do you remember all of them? Be careful with written. It is spelled with double T. And spelling is important. Okay, so let's move on now. ¿Y el objeto? El objeto en español va acompañado de la preposición por y en inglés utilizamos by. Y ese by puede ir con un sustantivo como Sarah o the policeman o con un pronombre objeto, by me, by you, by them. Una pregunta, ¿cuál sería el pronombre objeto del sujeto she? Yes, it's her. Aquí tenéis una tabla resumen de sus pronombres personales y objeto. Okay, so now time to practice. Let's start with affirmative sentences. And Simon nos va a acompañar. Simon cleans the whiteboard. ¿Cuál sería el sujeto? Simon cleans the verb. And the whiteboard would be the object. ¿Qué ocurre en la pasiva? Sujeto y objeto cambian de lugar. The whiteboard would be the subject. Simon would be the object, acompañado de la preposición by. ¿Y el verbo? ¿Cómo queda? Como hemos dicho, el verbo to be en presente y el verbo principal en participio con esa ed. Ok. How about negative sentences? El procedimiento es el mismo, pero ¿qué ocurre en este caso con el verbo? Que le añadimos la partícula not detrás del verbo to be. The whiteboard isn't cleaned by Simon. How about questions? The same. Mismo procedimiento. Pero ¿qué ocurre en este caso con el verbo? Que primero utilizaremos el auxiliar, que es el verbo to be, y después el verbo principal. So, is the whiteboard cleaned by Simon? Okay, time to practice. Would you be able to complete these sentences? 3, 2, 1. How many did you get right? Remember, sell and write, as well as speak, are irregular verbs. Be careful. Okay, so now let's talk about past simple passive voice. ¿En qué se diferencia la pasiva de presente simple a la pasiva de pasado simple? ¿O es igual? Es diferente, obviamente, pero la única diferencia es que el verbo to be aparecerá en pasado y será was o were. Tan simple como eso. Practica con estos ejemplos. Yeah, ready, steady, go? Okay, let's look at the third example. My neighbor was investigated because of the murder last night. Esta frase, en voz activa, podría ser algo así como The police investigated my neighbor because of the murder. Entonces, ¿qué ocurre en la pasiva? Que el focus
¿no? El centro está en el neighbor. And why? Because he's a possible murderer, isn't it? Okay, let's move on. ¿Cómo diferenciamos entonces entre la pasiva de pasado y la pasiva de presente? Keywords. ¿Qué palabras utilizamos en el presente simple, tanto en pasiva como en voz activa? Estructuras con every year, every season, porque indican rutina. Y también esos adverbios de frecuencia, que como podéis ver están ordenados de menos a más frecuencia. Y en el pasado, frases con lost, yeah. También con ago. Do you remember the meaning of ago? Eso es, hace 2 años, hace un mes. También palabras como yesterday o the day before yesterday. Yes, and obviously, years. Years in the past indicates that the action is finished. Okay, so now I've got a challenge for you. Do you dare? It's got to do with music. Do you know any of these songs? So, what you can do is listen to the different songs and write down all the passive voice constructions that you hear. Okay? Any questions? See you in class.